Hola, en esta ocasión vamos a analizar el Seli Uni. Es un dispositivo completamente distinto a todo el universo Seli, porque está, creo que, más pensado para el actelotomismo. No se puede conectar directamente a la red eléctrica. Como podéis ver, tiene una medición de entre 0 y 30 voltios. Tenemos interruptor inteligente, tenemos dos entradas libres, digamos, independientes. Podemos alimentarlo entre 12 y 36 voltios de corriente continua, o el de entre 12 y 24 voltios de corriente alterna. La verdad es que tiene muchísimas cosas y vamos a probar unas cuantas aquí en este, pues para ver qué puede hacer. Es compatible, pues ya sabemos que con todos los servidores de IoT del mercado actualmente. Bueno, ahí tenéis un poco el pinout de nuestro dispositivo, ¿vale? Tenemos ahí todo el cableado de entradas y que podemos poner muchas entradas a la vez y dos salidas. Entonces, veis que tenemos ahí la alimentación, el sensor de entrada analógico, unos sensores para dispositivos con datos y dos entradas digitales. Muy interesante. Vamos a hacer el unboxing y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Como podemos ver, está sin encapsular, está aquí todo suelto. ¿eh? Es un dispositivo muy pequeño, donde tenemos ahí en los cables negros la salida de los relés. Ahí tenemos una antena para conectar al wifi y un bus de cables para los distintos sensores. Muy interesante. La verdad es que hace muchísimas cosas para lo pequeño que es. Es sorprendente. Entonces vamos a ver cómo utilizamos todos estas entradas y además pues por un precio reducido, por en torno a los 13 euros. Digo 11 euros. Bueno, entonces como está muy desprotegido, yo le he impreso esta caja con la impresora 3D, los dejo el link en la descripción, se puede encontrar fácilmente en Thingiverse, que está pensado para poner o bien en carrildín o bien con tornillo, y hay un par de modelos o un par de diseños más que nos permiten o bien carrildín o bien con tornillos, el que más os guste. La verdad es que está curioso, hay gente que lo trabaja muy bien, para que vamos a engañarnos, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros hayamos programado esto, pues bien podemos meterlo en una carcasica o una carcasa que le podemos hacer y queda así de mono y así de bien. ¿De acuerdo? Y sobre todo pues para poner en carril. El único inconveniente que no lo podemos alimentar directamente a 230 voltios y que los relés que lleva tampoco se pueden alimentar a 230 voltios. Entonces vamos a ver cómo sería el esquema de montaje. Si nosotros tenemos los sensores de temperatura de S18B20, los conectaríamos ahí, en esas patillas, en la 4, la 5, en la 6. O sea, en los cables amarillo, azul y verde. ¿Vale? Luego vemos un ejemplo de conexión. ¿De acuerdo? Porque además, como podemos conectar muchas cosas a la vez, si en lugar de un sensor de temperatura, de este sensor de temperatura, utilizamos un sensor de temperatura y humedad como el DHT22, que es muy utilizado en sistemas Arduino y cosas de estas, pues tenemos este otro montaje también con las mismas patillas. Podemos poner el DHT22, digo, un sensor de temperatura y humedad. En este caso solo podemos poner uno, pero tan fácil de poner como veis ahí. ¿Vale? Y luego tenemos dos entradas digitales. Estas dos entradas digitales, ya sean un sensor, unos pulsadores, etcétera, un contacto, las podemos poner tanto en corriente continua como en corriente alterna y las podemos activar bien por ceros o bien por unos, con una resistencia pull-up, como veis ahí, o bien pues directamente alimentando la entrada. Muy versátil. Como luego hacemos una prueba con cada una de las entradas. ¿Vale? En principio yo lo voy a alimentar todo con corriente continua, pero también lo podemos hacer con corriente alterna de 12 a 24 voltios. Bien, entonces estos últimos cuatro esquemas son muy parecidos, simplemente nos está indicando las distintas formas de conectar la corriente alterna a la corriente continua.
o si es un sensor o es un pulsador o tal, pero igual nos da una entrada digital que vamos a poner por ahí, ¿vale? Y luego también tenemos una entrada analógica de 0 a 12 voltios o de 0 a 30 voltios, muy interesante también, porque podemos conectar muchos dispositivos que nos den ese tipo de valores, pues por ejemplo sensores de humedad, etcétera. Pues, entonces, especificaciones, va a tener en cuenta pues que la tensión de alimentación es en corriente continua entre 12 y 36 voltios y en corriente alterna entre 12 y 24, y que la máxima carga de estos relés o transistores o relés de estado sólido es de 100 miliamperios, pero como mucho alimentándolos a 36 voltios de corriente continua o a 24 voltios de corriente alterna. No podemos meterle aquí 230 voltios, ¿vale? Pero también nos puede servir pues para contactos abiertos. Tenemos un poco la característica. Por ejemplo, el dispositivo que hice yo con el videoportero. Portal. De acuerdo. Entonces, en este videoportero yo lo hice inicialmente con Sonoff, pero ahora le he puesto dos SELI 1 y 1L, pero son dos contactos abiertos para activar el videoportero. Entonces aquí voy a empezar a poner el invento, voy a alimentar el SELI UNI a 12 voltios y luego le iré añadiendo cosas, ¿vale? Le he puesto aquí una pequeña fuente de alimentación para controlar un poco el consumo y lo primero que vamos a hacer es meterlo en la aplicación de SELI y sin ningún problema lo hemos metido como hemos metido cualquier otro dispositivo. Lo alimentamos, vemos ahí cómo parpadea. Quiero que nos fijemos también en la corriente que está circulando entre 0,25, 0,30, bien, 30 miliamperios, y de ahí no va a subir, por mucho sensor que le pongamos. Entonces vamos a utilizar la aplicación de SELI como le hemos hecho siempre. Buscamos el dispositivo, lo incluimos en la red. Tenemos ahí el SELI UNI. ¿Lo quieres incluir en la red? Pues sí. Vale. Os quito las esperas más largas. Se conecta el dispositivo, etcétera. Me dice que si quiero algún otro dispositivo más y ya está. Como os digo, mientras se va reconectando todas a las redes, vemos ahí cómo se ha quedado el estado del LED ya conectado, y vemos también pues en la fuente de alimentación los 12 voltios que le he puesto y esos 27-30 miliamperios de consumo que va a estar haciendo cosas o sin hacer cosas, es decir, es el consumo que va a tener esos 300 milivatios de continuo que va a tener este dispositivo. Ahí me ha descubierto ya el dispositivo. Añado el dispositivo, le voy a poner un nombre y lo voy a poner en mi pantalla de pruebas. Aquí como he parado sin querer la captura de pantalla, pero esto es similar a lo que hemos hecho otras veces de poner el nombre y meterlo en el sistema. En realidad tampoco voy a cambiar muchas más cosas de la configuración, más que ver si esto pues funciona. ¿Vale? Vamos a ver un poquito esta pantalla inicial que nos sirve, ¿vale? Entonces ahí vemos los dos relés, los contactos de los dos relés. Yo puedo encender uno y encender el otro. No iré clic, no iré nada, porque es una salida por transistor, o por relé de estado sólido, y por lo tanto no estoy oyendo nada, ¿vale? Sí que le voy a hacer la actualización, siempre es bueno antes de cambiar de red o cualquier otra cosa hacer la actualización, y pues vemos que funciona exactamente igual que antes, por lo menos en esta parte de la aplicación. Lo único que yo puedo hacer es encender y apagar. Veo que tiene un botón, pero este botón solo sirve para resetear el dispositivo, no es un botón que me permite hacer nada más. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues le voy a meter las ondas de temperatura TS18B20, que son estándares, y las voy a poner en fichas de este tipo. ¿Cómo lo he conectado? Bueno, entonces todos los rojos juntos, todos los amarillos juntos, todos los negros juntos, y ahora eso sí, el rojo va con los rojos van con el cable amarillo del SELI UNI, ¿de acuerdo? Los amarillos van con el cable azul, que es el de datos, y los negros van con el cable verde, que es el negativo
del SELI. Y esto ya lo tenemos configurado, quiere decir que ahora yo cuando encienda esto y abra la aplicación, pues ya veré las ondas de temperatura si están bien, no como me pasó la última vez. Entonces voy aquí, perfecto, abro la aplicación, vale, me voy y aquí en principio todavía no veo las ondas porque hasta que no me meta dentro de los sensores pues no las veré. Estoy esperando un poquito también y ahí tenemos las 3 ondas, ¿vale? Muy bien. Tanto entre en uno o en el otro sensor, pues ahí tengo pues las 3 ondas de temperatura, pues marcando prácticamente lo mismo. Si yo cojo una de ellas y la caliento con la mano, pues veré cómo enseguida sube. Y obviamente pues podré hacer automatizaciones con esta sonda, ya sea desde la misma aplicación de SELI o bien desde el Home Assistant, pues más adelante. Bien, ¿no? Estupendo. Entonces vemos que las ondas funcionan perfectamente. ¿Vale? Las podré calibrar también. Bueno, ahora veremos un poquito en el ordenador después cómo se calibra todo esto. Ahora le he puesto 2 pulsadores a modo de sensor binario. Y he puesto 2 sensores de la siguiente forma. El primer botón lo he puesto desde la alimentación de 12 voltios y a la entrada naranja, a la entrada 1 digital, ¿vale? Por lo tanto estoy metiendo unos. Y la segunda entrada la he puesto con una resistencia de 3 megas a positivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto estoy metiéndole siempre un 1 a la entrada marrón. Y cuando yo pulso le meto un 0, es decir, digamos que estoy haciendo a través de una resistencia polar pues una entrada inversa, ¿de acuerdo? Es decir, siempre tiene tensión la entrada hasta que yo pulse, que son las 2 formas que me dice las instrucciones que puedo poner una entrada digital. ¿Veis? Entonces eso es un poquito como lo tengo puesto, ¿eh? No sé si lo veis ahí en el montaje, pero es un poco como está puesto, pero ya con tanto cable aquí pues es difícil. Bueno, entonces enciendo ya el dispositivo, veo que no consume más que antes, o sea, ni con las ondas, ni con los pulsadores, ni nada, ¿de acuerdo? Me espero un poquito a que se conecte al wifi y ya pues voy a ver cómo funciona todo esto. Pues me voy a mi pantalla de pruebas, me voy a entrar a alguno de los sensores. No veo nada en principio que me haga pensar que estamos utilizando un botón, pero lo que sí que estoy viendo es que cuando yo pulso se activa el relé. Es decir, ahora mismo están los pulsadores asociados a la salida del relé, ¿vale? Me imagino que pues pulsando según como esté configurado. Ahora iremos a las configuraciones y veremos cómo funciona la configuración de estos botones. En principio está asociado pulsador con su salida de relé, pero por supuesto las podemos poner de forma completamente independiente. Si ya nos vamos un poquito a los ajustes de alguno de estos 2 canales, ya nosotros ya podemos establecer algunas acciones. Incluso lo más importante es ajustar el comportamiento de estos botones, el comportamiento del relé y el comportamiento de los botones, ¿vale? Entonces nosotros le podemos decir el tipo de botón, que si momentáneo, que si interruptor. Si le ponemos momentáneo entiende una pulsación on, una pulsación off, si le ponemos como interruptor entiende que un estado es on y otro estado es off, etcétera, ¿no? O incluso podemos poner interruptor separado, que separamos completamente la entrada de la salida y ya a través de cualquier automatización pues podemos hacer algo con esos pulsadores o con esos interruptores, ¿de acuerdo? Entonces pues bueno, pues ahí estoy probando pues un poquito pues las distintas opciones que tenemos de poner un interruptor de un tipo o de otro, ¿de acuerdo? Lo veremos un poquito más cuando nos vayamos a la aplicación de PC, que es bastante más sencillo de trabajar ahí, a lo mejor pienso yo, ¿eh? Por lo menos se ve en la pantalla pues un poquito pues más claro. Lo voy a dejar como estaba antes y ya está. Como podéis ver, el consumo del dispositivo sigue estando ahí en torno a los 30 miliamperios a 12 voltios, por lo tanto no tiene un gran consumo.
Perfecto. Bueno, pues ya pasamos, ya pues, vemos ahí un poquito pues el comportamiento, como digo, de los botones. Hay otro ajuste que me gustaría hacer ahora. Ahora lo que voy a hacer es ir probando la entrada analógica. Veis que la pantalla ya pone como 0,09 voltios. Esa es la entrada analógica que tenemos. Vamos a ajustarla un poquito desde la pantalla de ajustes. Y vamos a decir que le vamos a meter una entrada de entre 0 y 12 voltios. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces ahí tenemos la pulsación larga, el tipo de aparato que es, la corrección del conversor analógico digital, ¿vale? Y en la gama de conversión analógico digital le podemos poner 12 voltios. Perfecto. Muy bien, pues entonces ahora ya podemos pasar también a poner esa entrada analógica. Bueno, como digo, en esa entrada analógica nosotros podemos poner un montón de dispositivos que nos dan una tensión. No hace falta tampoco que vaya entre 0 y 12 o entre 0 y 30 voltios, sino cualquier cosa que nos vaya dando una resistencia, por ejemplo, una resistencia de continuidad. Fijaros que ya he puesto un potenciómetro de 10K alimentado entre 12 voltios y 0 voltios, ¿de acuerdo? Y ese cablecito morado lo que va es al cable, ahora mismo os digo qué color es, ahí estamos, el cable blanco que es la entrada analógica. Muy bien, por lo tanto voy a tener una entrada entre 0 y 12 voltios, si lo tengo así puesto con esa resistencia ajustable, que como digo puede ser cualquier otro tipo de sensor. Pues hay quien emplea sensor de humedad, hay quien emplea pues otro tipo de sensores para esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué valores nos da ahora. Es ese valor que ya nos daba al principio, ¿eh? Ahí está conectando, 5,57 voltios, ¿vale? Lo tenemos ahí puesto y nos sale en la pantalla principal y en las pantallas de los canales arriba del todo, ¿vale? Vamos a comprobar si variando, a ver entre cuánto varía, ¿vale? Como vemos en el punto mínimo me pone 0,01 voltios y en el punto máximo vamos a ver qué me pone 11,12 voltios. 11,20 voltios. Por lo tanto, entre todos estos valores podemos hacer algún tipo de automatización. Y por supuesto que podemos hacer automatización entre distintos valores de este nivel analógico. Y desde la misma aplicación de SELI, o bien nosotros que estamos más acostumbrados a hacerlo con el Home Assistant, ¿vale? Muy bien. Ahora voy a probar las salidas. Vamos a probar las salidas porque según las instrucciones esta es la salida 1. La salida 1, la de abajo, eso es lo que dice las instrucciones, y la salida 2 es la de arriba, y me estoy dando cuenta de que es justo al revés. Pongo ahí un polímetro y fijaros que no se oye el clic, pero sí que podemos oír la continuidad, ¿vale? Vamos a cambiar, vamos ahora a cambiar al otro contacto para comprobar que este relé o este relé por este transistor o este relé de estado sólido funciona, y vamos a comprobar que es la 1. Entonces la de arriba es la 1, al revés de lo que nos dice la caja, y probamos. Perfecto. Muy bien, pues nada, ahora solo queda irnos al ordenador y vamos a ver, a terminar de configurarlo. Entonces me meto en la página web que me ha dado, que es la 79, y como veis puedo activar las salidas. Fijaros que también tengo ahí un simbolito indicando que el pulsador está activado. Veis que en el canal 2 nosotros siempre está activado porque lo activamos con ceros en lugar de con unos, ¿vale? Tenemos las 3 señales de temperatura, y lo primero que yo hago en este sentido es cambiar la dirección IP para dejarlo en una IP fija. En este caso me he dado cuenta que la 190 la tengo libre, pues la voy a dejar allí. Le pongo la puerta de enlace del router y le pongo la DNS 1111. Bueno, yo ya sabéis que tengo Pi-hole, entonces le voy a meter la dirección del Pi-hole. Perfecto. Entonces ya podemos pasarnos a
nueva dirección para trabajar aquí. Muy bien, entonces, ¿qué cosas tenemos? Bueno, pues como casi todas las cosas en Seli, tenemos en la parte de Internet y seguridad pues los modos habituales, podemos poner el co-IoT, que ya sabéis que a mí me gusta poner el del servidor domótico, podemos activar el MQTT o no, etcétera. Podemos habilitar o deshabilitar la nube, podemos activar acciones según la URL, esto no lo hacemos, y tenemos en la pantalla de settings, podemos cambiar el offset del conversor analógico digital, podemos cambiar el rango del conversor analógico digital, podemos cambiar la hora, podemos darle un nombre, bueno, aquí se lo voy a cambiar, lo voy a llamar directamente solo sensores. ¿Qué más cositas podemos hacer? Podemos actualizar el firmware, podemos hacer un reset de fábrica, podemos resetear el dispositivo, podemos hacerlo descubrible, y podemos determinar el tiempo de la pulsación larga del pulsador. Vale. Y tenemos la información del dispositivo, que es donde nos dice la dirección IP donde estamos. Bien, muy bien. Y tenemos también un apartado de sensores externos, un poco para indicar qué unidad de vamos a usar, si Celsius o Fahrenheit. Vale, tarda un poquito en cambiarse. Y si tenemos que hacer un offset de temperatura si no coincide con la realidad. Yo creo que está bien, si no hace falta ponerle offset con los sensores que tengo. A veces 0,1 o 0,2 se me van, tampoco me va a ningún lado. Y ya en cada uno de los canales ya puedo darle también, cambiar el nombre y hacer las programaciones horarias, en este caso, las programaciones semanales, poner temporizador de encendido y apagado, poner que se active a ciertas horas con amanecer o anochecer, las URLs de acciones, incluso podemos automatizar aquí ya por el sensor analógico. Aquí ya le podemos decir por encima de cierto valor o por debajo de cierto valor en milivoltios, podemos activar o desactivar el relé. Entonces ya directamente pues podemos hacerlo. Y en settings pues podemos decir cómo queremos que se comporte el relé, qué tipo de botón tiene, ¿vale? Si va a ser pues eso, de pulsador, si va a ser un interruptor, si vamos a hacerlo por flancos, si vamos a desvincular el interruptor de la salida, etcétera, etcétera. Y aquí ya pues cada uno que juegue a lo que le interese, o también puede, por ejemplo, invertir la entrada. Por ejemplo, en el segundo caso en el que nosotros tenemos siempre un 1 activado, pues podríamos decirle que invierta la entrada pues para que me marque 0. Vale. Bueno, pues el tipo de botón. Le podemos poner un nombre al botón para que aparezca sensor 1, por ejemplo, etcétera. Y también podemos automatizar las temperaturas. ¿Qué pasa con cada uno de los sensores cuando suba una temperatura, cuando baje otra? ¿Qué pasa con su relé? Claro. ¿Qué pasa con el relé 1? ¿Qué pasa con el relé 2? Cuando suba o baje una temperatura del sensor 1, del sensor 2 o del sensor 3. ¿De acuerdo? Y con el canal 2 pues podemos hacer exactamente lo mismo, que yo pues lo que voy a hacer es ponerle el nombre de sensor 2 y como mucho pues podríamos cambiar el tipo de botón, ya que pues bueno, pues según a mí pues me puede interesar cambiarlo o no. Como veis, el dispositivo me puede dar muchísimas posibilidades, porque en realidad le puedo meter muchos sensores. Me va a saltar un poquito porque esto es lo mismo que lo de antes. Como mucho, como os digo, le cambio el nombre por sensor 2 y ya me paso un poco a integrarlo en Home Assistant. Ya vamos a ver qué es lo que podemos hacer allí. ¿Vale? Insisto que en esta pantalla pues podemos ver cuál es el estado del pulsador. Entonces me voy a integraciones y voy a integrar este Seli, ¿vale? Entonces me voy a la pantalla de dispositivos de integraciones, voy a ignorar esto,
voy a ignorar esto que me ha descubierto porque no me viene con el nombre. Entonces siempre me vengo a la integración y va a buscar la integración SELI y a integrarla por su dirección IP. Recordar siempre poner la dirección IP fija. Muy bien, la ponemos aquí y la podemos poner en algún sitio, pero como es una prueba tampoco lo quiero poner en ningún lado. La voy a poner ahí en área sistema. Bueno, vamos a buscarlo y vamos a ver qué entidades nos trae. Nos vamos ahí a sensores, vamos a ver qué dispositivo trae y vamos a ver qué trae. En controles trae los dos controles de los relés. Bien, era esperable. Nos aparece el sensor del conversor, ojo, con un solo decimal, y nos trae las tres temperaturas. Y aquí tenemos un dispositivo oculto. Este dispositivo oculto es el estado del sensor 1, o sea, la entrada digital 1. Por lo tanto, si yo quiero hacer referencia a ella, tengo que activarla, tengo que habilitarla. Entonces pincho y la habilito. Pero, como podéis ver, no aparece la entrada 2. ¿De acuerdo? No nos está trayendo la entrada 2. ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé si es un fallo, si solo está preparado para que venga la entrada 1, pero solo puedo automatizar la entrada 1. ¿Vale? Y lo demás pues ya son cosas que realmente no nos interesan mucho, como son los botones de configuración o de diagnóstico, no merece la pena ni habilitarlos, ¿vale? Entonces todo esto me lo puedo llevar a una nueva tarjeta, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues con todo esto pues puedo hacer automatizaciones con cualquier parte del sistema, ¿de acuerdo? Como hemos visto pues otras veces con pues por ejemplo con el add-on del SELI, como hemos visto algún ejemplo de automatización. Este vídeo se está quedando muy largo, aquí ya no meto automatizaciones, pero un poco que veáis lo que sí que se puede hacer y sorprendentemente lo que no se puede hacer, que es hacer la consulta al segundo interruptor de este dispositivo. ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado, no mucho más no tengo que deciros. A mí me parece un dispositivo interesante, pero eso sí, requiere pues ya no escoger, enchufar a la red y ya está, y a funcionar. Hace falta pues poner un alimentador, hace falta poner una cajita y hace falta alguna cosita más. Lo veo muy interesante para el precio que tiene, 11 euros, y la verdad pues que está bien, sobre todo si nosotros necesitamos contactos libres de potencial a bajo precio, ¿no? Que muchas veces solo tenemos el SELI 1 o el SELI 1 PM libre de potencial para hacer esto. Bueno, pues eso, espero que os haya gustado. Ahora lo estoy probando con los botones, para que veáis que se activa cuando le doy al sensor 1 y se activa su salida correspondiente y ya está. Bueno, hasta aquí el vídeo.